Abra la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Levanten las manos, digan: gracias, Señor, tu palabra es sustancia a mi alma, refrigerio a mis huesos. Háblame, Señor. Amén. Tomen asiento, amados, y si gusta puede glorificar el nombre del Señor. ¿Quién vive? El tema de hoy se llama el regalo de la justicia de Dios. Repítalo. Ese es el tema de hoy. En el libro de Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio, la palabra evangelio es una palabra que viene del latín evangelium, que quiere decir buena noticia. Siempre que escuche la palabra evangelio, está diciendo: te tengo una buena. ¿A quién le gustan las buenas noticias? Eso es evangelio. Por eso nos dicen evangélicos, porque a donde vamos cargamos la buena noticia. Por eso nos llaman así: ¡ay, los evangélicos! Bueno, viene de buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Ya se las voy a dar. A quien le gusta, diga amén. Entonces dice: en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un atributo. Dios tiene atributos: su amor, su misericordia, su fidelidad. Para estudiar cada atributo de Dios llevaríamos años, porque para conocer a Dios necesitamos toda una eternidad. La Biblia solamente nos muestra pequeños conceptos de un Dios inmenso, pero la justicia es uno de sus miles de atributos. ¿Qué es la justicia de Dios? Digan conmigo: Dios es bueno. Dios no tolera el pecado. Él es recto. Su rectitud, Él es justo, y por ende no puede pasar por alto el pecado. Eso es la justicia de Dios. Dios debe castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Él es recto. Él es, ojo, santo. Y al leer, escucha aquí: si Él es santo, imagínense, la Biblia dice: nadie le podrá ver sin santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Uno cuando lee ese versículo: sin santidad nadie verá a Dios, uno dice: estoy frito, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos. Y uno dice: bueno, entonces ¿cómo me salvo? Cuando uno estudia el atributo de la justicia, uno dice: no, ahora sí, ni para qué voy a la iglesia. Dios en su santidad exige santidad. Dios en su justicia exige que quienes lo sigan sean rectos para ir al cielo. Entonces uno se asusta
Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para salvarme? ¿Cómo hago para entonces recibir la salvación? Si para ser salvo se necesita ser santo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero escuchen aquí, ¿cuál es la buena noticia? El Evangelio, la buena noticia, dice aquí Pablo, revela la justicia de Dios por fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí la palabra revelar, digan conmigo, revelar, significa quitar el velo, significa sacar a la luz, significa dar a conocer. El Evangelio nos revela la justicia de Dios, no como atributo, sino como regalo. Ya les voy a explicar. Esto fue lo que Martín Lutero encontró, porque era un hombre muy justo. Martín Lutero pasaba horas de oración y él hacía de todo para sentirse salvo. Y él sabía que por más santificado que él estuviera, jamás podría llenar las expectativas de un Dios santo. Ese es el problema de la religión. La religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a un Dios santo. El Evangelio es el esfuerzo de Dios para alcanzar al hombre. No desayunaron, ¿cierto? No, yo los comprendo. Voy a repetirlo. La religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a un Dios santo. Y por más esfuerzo no lo alcanza. El Evangelio es el esfuerzo de Dios para alcanzar al hombre que no lo puede alcanzar a él. ¿Quién me está entendiendo? Levante su mano. ¿Por qué hay tantas religiones que se inventan tantas cosas y te dicen así: usted se quiere salvar, quítese esto, póngase esto, haga esto y gánese la salvación? La salvación no se puede ganar, no se puede buscar, porque para usted llenar las exigencias de un Dios tan santo es difícil. No podemos llenar el estándar, las expectativas de un Dios justo. Y por eso Martín Lutero se sentía desesperado, porque él sabía que por más que se guardara en un cuarto todo el día sin pecar, jamás podría ganarse la salvación. Pero en Romanos 1:17 encuentra la buena noticia: la justicia por fe. Wow, ¿qué es la justicia por fe? Antes de decirle cuál es esa justicia, siempre métase en esto en la cabeza: siempre que hable de justicia, cámbiela por rectitud, así lo van a entender mejor. Justicia es igual a rectitud. Métase eso en la cabeza y me va a entender el mensaje. Escuchen esto. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se hablaba de esa justicia, pero no era revelada. ¿Cuál era? En el libro de Isaías, capítulo 46, verso 2, 7 siglos, casi 8 siglos antes de Cristo, los profetas hablaban de esa justicia, pero no sabían cuál era esa justicia. Simplemente decían: hay una justicia que se va a acercar a nosotros y nos va a salvar, pero todavía esa justicia no había sido revelada. Para que tengan un ejemplo, Isaías 46, 12 dice: 12, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de ¿qué? De la justicia. Verso 13: haré que se acerque mi justicia. Acuérdese, haré que se acerque mi rectitud. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Fíjese que justicia siempre se relaciona con salvación, porque si no hay justicia no hay salvación. Sin rectitud no hay salvación. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces fíjese que los profetas hablaban de esa rectitud, de esa justicia, pero no sabían cuál era. Ellos decían: pronto se acercará, inspirados por el Espíritu Santo en profecía, decían: pronto llegará una justicia y por esa justicia ustedes se van a salvar.
pero no sabían cuál era, no había sido revelada hasta el momento. Por eso en el Antiguo Testamento, como no sabían cuál era esa justicia, ¿qué les tocaba hacer? Obras. Repitan conmigo, obras. Tenían que llevar un animalito inocente en holocausto al templo, y la sangre del animal cubría sus pecados durante un año. Les tocaba hacer votos. ¿Qué clase de votos? Penitencias, obras, para ganarse en el favor, porque como la justicia no había sido revelada, tenían que ganarse en el favor del perdón de sus pecados temporalmente, a través de un sacrificio de un animal. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo me fui a los buses del Transmilenio a predicar. Llevé unos lapiceros con versículos y entraba diciéndoles: no vengo a pedir dinero, porque la gente piensa que uno va a pedir dinero o a vender lapiceros. Y la primera pregunta que les hacía a la gente en el Transmilenio era: quien me diga y quien me responda le regalo un lapicero. Y la gente con los ojos así, porque todos querían el lapicero. Y la pregunta que les hacía era: ¿qué necesito para ir al cielo? Si usted supiera lo que la gente me respondió ayer en los buses. Me decían: hay que ser bueno. Por allá un niño dijo: portarme bien con mi mamá. Haciendo buenas cosas. Una señora, una abuelita dijo por allá al fondo: haciendo obras de caridad. Todos creen que para ir al cielo yo necesito hacer algo bueno. Hasta que una señora que estaba al lado mío me dijo: para ir al cielo es necesario tener a Jesús en el corazón. Y se lo ganó. La gente cree que por su rectitud, porque son buenos, se pueden ganar el cielo. Sus justicias, digan conmigo, nuestras justicias no nos sirven. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno sobre la tierra. Usted no se puede ganar el cielo con su rectitud, con su obra de caridad, o porque usted es buena gente. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y si la Biblia dice que no hay ni un justo, es porque todos somos injustos. Nadie se puede justificar para ir al cielo por sus obras a su nombre. Me gusta lo que dice Isaías 64:5. Póngamelo en pantalla. Isaías capítulo 64, versículo 5 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí que tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y mire una pregunta que está, diga la pregunta que sigue: ¿podremos acaso qué? ¿Ser salvos? Mire el versículo 6. Si bien nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como qué, díganlo ustedes, son como qué, como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia en ese tiempo era el trapo que usaba la mujer en los días de su menstruación. A eso se refería el profeta. Cuando usted se justifica delante de Dios y decir: bueno, Dios, yo merezco el cielo porque le di de comer a los pobres. Bueno, Dios, yo creo que no necesito ir a una iglesia ni bautizarme, porque yo soy suficientemente bueno, porque fíjese que yo le di plata a la persona que no tenía. O fíjese, Dios, que yo no me meto con nadie. Es como si usted le sacara un trapo de inmundicia y se lo mostrara a Dios. Señores, tus justicias son como trapo de inmundicia para Dios. Usted no se puede justificar por más buena gente que sea. Nadie se puede justificar.
todos somos injustos delante de Dios. Ni siquiera nuestras buenas obras nos pueden salvar. Señores, esto que les estoy hablando, la iglesia tradicional lo refuta y dice: no, usted se tiene que ganar la salvación haciendo obras de caridad. ¿Debemos hacer obras de caridad? Sí. Pero esas obras de caridad son el fruto de lo que ya Cristo hizo en nosotros. Pero esas obras no me salvan, son el fruto de mi salvación. ¿Quién me está entendiendo? ¿No ha evangelizado usted a alguien y la gente le dice: bueno, yo no robo, yo no mato, no digo mentiras, yo creo que no necesito ser religioso, no necesito ir a una iglesia porque creo que me merezco el cielo? ¿Sabe qué es lo que mereces? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que merecemos es la condenación eterna. Dios lo sabía, que nuestras propias justicias, nuestra rectitud es inútil a las exigencias de un Dios santo. ¿Quién me está entendiendo? Repitan esta palabra: nuestra rectitud, nuestras obras buenas son inútiles para ganarnos el cielo. De eso se está tratando este tema. Entonces, el apóstol Pablo se lo dijo a sus ciudadanos, a sus compatriotas, porque los judíos, ellos pensaban que se ganaban el cielo haciendo obras y las obras de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 1, Pablo oraba por ellos y dice que la oración era para que ellos fueran salvos. En el versículo 2 dice que ellos tenían celo de Dios, pero lo hacían de manera errada. Pero vamos a fijarnos en el verso 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Pablo sabía que los judíos querían salvarse guardando las obras de la ley, y por eso ignoraban la justicia de Dios e implantaban la de ellos. Ya les voy a decir cuál es esa justicia, pero déjenme mostrarles algo acá. Verso 3, que dice: porque ¿qué? Ayúdenme a leer. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Se lo voy a parafrasear, se lo voy a desglosar. Escuchen esto. Pablo les estaba diciendo: ustedes creen que por guardar la ley de Moisés se van a salvar. ¿Ellos qué hacían? Guardaban el sábado, se circuncidaban. ¿Cuántos saben qué es la circuncisión? ¿Cuántos saben qué es la circuncisión? Tenían que circuncidarse. Ellos quizás se sentían mal si no eran circuncidados, no se sentían salvos. ¿Qué más hacían los judíos? No comían carne de cerdo y guardaban los 10 mandamientos más 613 leyes. 613 leyes más los 10 mandamientos. Ellos querían y suponían que guardaban eso para salvarse, pero la Biblia dice que ninguno pudo guardar la ley sino Cristo. Dígalo fuerte: ninguno pudo guardar la ley. Es más, el apóstol dijo que si alguno abroga una coma de la ley, la abroga toda. Muchos de ellos guardaban el sábado, pero fornicaban. Muchos de ellos se circuncidaban, pero adulteraban. Entonces, por un lado guardaban la ley, pero por otro lado la violaban. Y para guardar la ley la tienes que guardar toda, absolutamente toda. Y ningún hombre pudo guardar la ley. ¿Por qué? Porque somos naturaleza caída. Entonces los judíos decían: bueno, yo guardo el sábado, no como cerdo,
estoy circuncidado, entonces esto me da derecho al cielo. ¿Y sabe qué hacían los judíos? No necesitamos a Jesús, rechazamos a Jesús como Mesías, porque Jesús es el regalo, es la justicia de Dios para nuestra salvación. Vaya a Israel y predique. Hace unos días veía un video de un pastor que se subió a una silla a predicar en Israel sobre Jesús, y fueron y lo cachetearon. Muchos judíos rechazan a Jesús. Ellos dicen: Jesús no puede ser nuestro Mesías. Ignoran que su muerte fue necesaria para la salvación. Ellos dicen: no, Jesús no es el Mesías. Fue un simple hombre que vino en la tierra y fue quizás un profeta, pero no más. Y por eso ellos continúan dependiendo de las obras para salvarse a su nombre. A esto se refiere el apóstol Pablo. Ustedes, señores, procuran establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Señores, esto pasa hoy en día. Hay personas que establecen su propia justicia para salvarse. He visto iglesias que dicen: ¿usted se quiere salvar? Tiene que diezmar, porque si no diezma se condena. Eso es establecer su propia justicia. Usted se quiere salvar, vístase así, porque si usted no se viste así, usted se va a condenar. Yo no puedo establecer mi propia justicia para el cielo. Escuchen esto. Tampoco estoy diciendo vístase de cualquier manera. Lo único que me hace salvo, ojo, es cuando creo en ese regalo que Dios envió, Jesús, y reconozco que Él murió por mí en la cruz y derramó su sangre por mí. En ese momento recibo la salvación. A partir de ahí, por creer en ese sacrificio, Él me santifica. ¿Quién me está entendiendo? Pero muchos hacen al revés. Una señora me dijo una vez: pastor, ¿qué hago para salvarme? A ver, y estaba con un lapicero y una hoja. A ver, dícteme, pastor, ¿qué hago para salvarme? A ver, ¿cómo me visto? ¿Qué dejo? ¿Qué no digo? ¿A dónde no debo ir? Ella quería que yo le dictara normas para salvarse. Ella quería establecer su propia justicia y decir y sacar pecho y decir: mire, lo que el pastor me dijo lo estoy guardando, así que me merezco el cielo. Le dije: hermana, no se trata de usted hacer algo para salvarse. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús y en el sacrificio, y de ahí en adelante Cristo te santifica, te limpia y te va regenerando poco a poco. Vamos, dale ese aplauso al Señor, a su nombre. ¿Quién vive? Ahora, mírenme acá, por favor. Este tema es precioso. Pastor, entonces, ¿cuál es esa justicia? La justicia, la rectitud de Dios, Él me la regala. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo cuando estudiaba en la escuela, los niños mayores nos quitaban el lonche, los del curso de décimo, de 11, de octavo, y yo era un niño de sexto grado, y los niños de otros grados llegaban y nos pegaban. ¡Pah! ¡Dame eso! Pero en mi salón había un niño llamado Durán. Era como de 3 metros, hermano. Yo no sé si era de la tribu de Gad, de los gigantes. Yo no sé qué hacía ahí metido, hermano. Era un tipo, hermano, y tenía la misma edad mía. Y me hice amigo de Durán. Entonces, en una ocasión vinieron del otro curso a querer pegarnos, a querer ultrajarnos, y Durán se levantó y les pegó a todos. Ay, hermano, ¿con quién cree usted que yo me la pasaba? Con Durán. Y eso yo sacaba pecho, porque
Con Durán nadie se metía, hermano. Tenían la misma edad, pero era el tipo alto, fornido, repito, no sé de qué raza era. Y todo el mundo quería ser amigo de Durán, porque si usted era amigo de Durán, nadie le quitaba a usted sus papas del descanso del recreo. Si usted era amigo de Durán, nadie se metía con usted porque Durán te defendía. Dios bendiga a Durán donde esté. Entonces, y lo más bueno era que Durán era bueno para el estudio. Ay, mejor todavía. Entonces cualquier cosa que uno no entendía, venga Durán, ¿qué dice aquí? Explíqueme. Y Durán le explicaba. Entonces Durán era una bendición en la escuela. Y el día que Durán no iba, yo no salía al descanso, hermano. ¿Y por qué les cuento eso? Porque Dios nos ve a nosotros que no nos podemos salvar, somos débiles. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Dios sabe, pobrecitos, no saben cómo salvarse. Está bien, yo les voy a regalar de mi justicia, les voy a dar un regalo, les voy a mandar a mi hijo, para que crean en él, y él va a morir por ustedes. Y si ustedes lo reciben, obtendrán la salvación. Durán, para mí, hoy en día es como Cristo para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Sin Cristo, el diablo hace con nosotros lo que se le da la gana. Pero cuando tengo a Cristo, Él me defiende, Él me da poder, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay paz. ¿Quién me está entendiendo? Por tener a Jesús, por eso a donde yo ando tranquilo, porque Jesús va conmigo. Así como yo andaba con Durán por todo lado, porque me sentía defendido. Jesús es mi justicia. El día que yo vaya al cielo, no voy a decir permiso Dios porque yo era santo. No, cuando yo vaya al cielo, Jesús va frente de mí, y por Él es que yo entro. Él es mi entrada al cielo. Jesús es quien me defiende del mal. Por Jesús es quien yo soy salvo. No por mi justicia, no por mi conducta, sino por su conducta, por su poder y por su gracia. ¿Quién me está entendiendo? Oh, señores, cuando yo entiendo esto, mi fe descansa no en lo que yo hago, sino en lo que Jesús hizo. ¿Cuántos aquí andan con Jesús? Puede estar tranquilo. Jesús dijo con razón, sin mí nada podéis hacer. Yo me acuerdo que en la caseta donde vendían la gaseosa y las empanadas, allá se hacían los niños malos. Y yo no iba a esa caseta sin Durán. Hoy en día yo ando a donde quiera, porque ando no con Durán, ando con Cristo. Y Cristo me justifica, Cristo me protege, Cristo me da la salvación. A su nombre. Ahora escuchen esto, por favor. Yo sé que más de uno se estará preguntando, pastor, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que regalarnos de su rectitud para salvarnos? Escuchen esto que les voy a explicar. Si Dios es justo, tiene que castigar al pecador, ¿sí o no? Dios no hubiera dicho, Alba, está bien, pasemos por alto tu pecado. Bueno, ya, váyase, la perdono. Si Dios hace eso, ya no sería un Dios justo, porque sería un Dios alcahueta. ¿Quién me está entendiendo? Si Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Entonces Dios ve a Alba y dice, Alba, qué pena, la tengo que castigar, soy un Dios justo. Como quisiera que te vayas y ya dejemos así como nosotros. No, nosotros somos así. Bueno, no lo vuelvo a hacer, pero ya váyase. Dios no puede hacer eso porque sería ya un Dios injusto. Y Dios es justo. Entonces Dios tiene que castigar y derramar su ira sobre Alba. La debe castigar porque Él es justo. Entonces, ¿qué hace Dios? Y dice, bueno, está bien, Alba, te tengo que castigar, no hay de otra. Pero voy a derramar mi ira
no sobre ti, porque si derramo mi ira sobre ti, estarás separada de mí para siempre. Voy a mandar a mi Hijo Jesucristo, y Él va a cargar el dolor de mi ira, y Él va a morir por ti. Voy a descargar toda mi ira de tu pecado, no sobre ti, sino sobre mi Hijo Jesucristo. Ahora entienden lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. A su nombre. ¿Quién vive? Versículo vamos a leer el 5. Desde el 4, ahí lo van a entender. Ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mira todo lo que Él tuvo que sufrir. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Dios lo hiere. Dios tuvo que abatir a su Hijo para no abatirme a mí. ¿Quién me está entendiendo? Él fue mi sustituto. ¿Pueden entender eso? Dios, en vez de castigarme a mí y su ira a caer sobre mí, Él manda su ira sobre su Hijo. Wow. Versículo 5. Mas Él, o sea Jesús, es una profecía mesiánica. Mas Él herido fue por nuestras ¿qué? ¿Por qué fue herido Jesús? Dígalo, por mis rebeliones. A ver, apropiese, diga, por mis rebeliones. Fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí muchos interpretamos este versículo como para la sanidad física, pero en la realidad aquí no habla de sanidad física, habla de sanidad espiritual, de salvación. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, quiero que lean eso, mas Jehová cargó en él ¿qué? No los escucho. El pecado de todos nosotros. Vuelvo aquí con Alba. Saidi, ven aquí. Voy a correr la cámara para que los que están aquí, los que están allá, vean. ¿Se ve? Vamos a hacer cuenta que Él es Jesús. Mire para allá, Jesús. Jesús un poco. Vamos a hacer cuenta que Él es Jesús. Y yo como Dios, ejemplo, soy un ejemplo. Tengo que castigar a Alba porque no la puedo dejar sin castigo, porque ya pecó. Repito, si la dejo ir así nomás, ya no sería un Dios justo. Digan conmigo, como Dios es justo, tiene que castigar. Entonces, ¿qué hace Dios? Si la castiga y si derrama su ira sobre ella, la destruye. Dios está irado todos los días con el pecador. Salmos, ahí está, ya les voy a dar la cita, 7:11. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué hace Dios? Mira, Alba, mi Hijo Jesucristo, voy a descargar mi ira, que era para ti, la voy a descargar sobre mi Hijo Jesús. Levanta tus manos. Y Jesús en la cruz recibe todo el castigo de mi pecado y el tuyo. ¿Por qué tuvo que ser Jesús? Porque Jesús es Dios. A su nombre. Digan conmigo, Jesús es Dios, pero también era humano. 100% humano, 100% Dios. Y en Él estaba la rectitud del Padre. En Él estaba la justicia del Padre. Ninguno de nosotros
tiene la justicia de Dios porque Dios es súper santo, nosotros no. Y solo alguien recto, solo alguien santo podía pagar el precio de nuestros pecados. Por eso fue Jesús y por eso Él fue a la cruz. Y el Padre descarga toda su ira. Por eso Jesús en el monte de Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerda? ¿De qué copa hablaba? La copa de la ira. Imagínese, Él iba a sentir el castigo de los pecados del mundo. La ausencia de su Padre la iba a sentir Él en la cruz. Por eso Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y Jesús se la bebió toda, bebió esa copa de la ira, sintió. Oiga, muchos creen que el dolor, gracias. Muchos creen que el sufrimiento de Cristo fue solamente los clavos y la corona de espinas. ¿Sabe cuál fue el peor sufrimiento de Jesús en la cruz? Por favor, repítanlo conmigo: la ausencia del Padre. Repítalo de nuevo. Donde hay pecado, el Padre no puede estar. En ese momento el Padre descargó todos los pecados nuestros sobre Él, y el Padre lo deja. Jesús sintió por primera vez la ausencia de su Padre, y eso fue lo que más le hizo sufrir. No tanto los clavos, no tanto los azotes, la ausencia de su Padre. Y cargó, oye, el castigo de mi pecado. La propia justicia de Dios recibiendo el castigo por mi pecado. Y por eso es que cuando tú recibes a Jesucristo y le pides perdón, en ese momento ya la ira de Dios no viene sobre ti, porque ya Jesús lo pagó. ¿Quién me está entendiendo? Y alguien quizá me estará preguntando: pastor, ¿y si yo no quiero recibir a Jesús? ¿Qué? Y si a mí no se me da la gana decir: Jesús, ven a mi corazón. Le tengo una mala noticia: usted está bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios, para ser consumida, usted tiene que estar toda la eternidad en el infierno. Por eso la gente que va al infierno va porque rechaza el único regalo que los puede salvar: Jesucristo. Pastor, y si no quiero, está bien, no reciba a Jesús, pero usted está bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ti, y el día que mueras irás al infierno y pasarás allá la eternidad, porque nada podrá saciar la ira de Dios contra tu pecado. Lo único que sacia la ira de Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es como que usted se estuviera ahogando y usted no sabe nadar. ¿Quién no sabe nadar? Levante la mano. ¿Y por qué? Le doy clases. Como que usted no sabe nadar y Dios te ve ahogando y usted dice: Dios, ayúdame, acepto tu salvación. Y Dios te lanza un salvavidas, su Hijo Jesucristo, y usted se agarra de ese salvavidas porque Dios sabe que tú no te puedes salvar solo. Y Él te lanza el salvavidas, Él mismo te lo da, de Él, de lo que es de Él. No busca de otro. Dice: tome mi salvavidas, el mío, mi Hijo Jesús, tómalo. Y usted se agarra de Él. Por eso dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos agarran ese salvavidas? Levante la mano al cielo. De eso se trata Romanos 1:17. El evangelio es la buena noticia de que la salvación la recibo por fe. Su justicia lo recibo solo creyendo. No necesito pagar, no necesito hacer una penitencia. La Iglesia Católica dice: guarde los 7 sacramentos y usted se salva porque es el medio de la gracia. Mire, señores, el bautismo, que es un sacramento, no salva. Conozco gente que se ha bautizado y es peor que el diablo. Perdóneme que sea tan exagerado,
Conozco gente que hace el sacramento de la Eucaristía. Aquí en la iglesia le decimos la Santa Cena. ¿Usted cree que la Santa Cena salva? Ay, cuerpo de Cristo. Uy, me voy a tomar la sangre de Cristo. Eso no hace salvo a nadie. Judas tomó la Santa Cena y se fue a entregar a Jesús, ¿o no? Dice que apenas tomó la cena con Cristo, fue y lo entregó. Tomar la Santa Cena no te salva. Bautizarte no te salva. Eso se tiene que hacer, sí, pero no salva. El único medio de salvación es creer por fe que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Cuando crees en el sacrificio de Cristo, al creer por fe, digan conmigo, la acción. Cuando Dios mandó a su Hijo, eso se llama gracia, regalo, porque de tal manera amó Dios que dio. Digan conmigo, dio. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Una vez le pregunté a Dios: Dios, ¿usted por qué mandó a su Hijo? Simplemente nos hubiera dejado aquí en la tierra haciendo lo que se nos diera la gana y después nos vamos al infierno. Pero Dios, en su amor, vio al mundo perdido y dio a su Hijo porque era el único medio. Lo regaló. Digan conmigo, gracia. La gracia es la acción para la salvación, pero la fe es el vehículo para dar esa gracia. Cuando usted cree por fe que esa gracia te salva, usted es salvo. Digan conmigo, fe. No más. Creer. Digan gloria a Dios. Cuando alguien le pregunte: oiga, ¿qué hago para salvarme? Crea en Jesús. Pastor, pero yo conozco una persona, me dijo en estos días un hermanito, conozco una persona que cree en Jesús, pero es un borracho de primera. ¿Quién conoce ese tipo de personas? Y es más, dicen así: ay, yo creo en Chuchito. No, es que Chuchito es que yo creo en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el demonio cree también y tiembla. No se trata de creer solamente, dice que hay que creer, hay que confesarlo con la boca y creerlo con el corazón. Escuchen esto, antes que aplauden. Esa fe no es una fe natural. ¿Sabe por qué usted cree en Jesús? Porque es una fe que es producida por escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Salga a la calle y pregunte: oiga, ¿usted cree en Jesús? Claro. Cualquiera dice que cree, pero la credibilidad que realmente Dios acepta es la que es producida al escuchar la palabra de Dios. Cuando usted escucha a un predicador y usted pasa a creer que Jesús murió por ti realmente, y lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, en ese momento esa fe produce cambios. Repitan conmigo, esa fe produce cambios. No adelanta usted decir: yo creo, y usted sigue siendo igual. Si usted sigue siendo igual es porque la fe que usted tiene todavía no es la fe que salva. Tienes una fe natural, como cualquiera. Todos tienen fe natural. La fe que salva es producida por el mismo Dios, cuando usted lo cree en su corazón, a su nombre. Mi pregunta hoy es: ¿cuántos aquí creemos que el único medio para la salvación es Jesús? ¿Quién hoy recibe ese regalo de la justicia? Levante la mano. Quiero darles un versículo y termino con este versículo. 2 Corintios 5:21. Yo creo que en este versículo se ve reflejada la justicia de Dios. O sea, la rectitud de Dios que Él me regala para salvarme. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Voy a leer. Dice: al que no
conoció pecado. ¿Quién es ese? Cristo. Por nosotros, mire lo que hizo Dios. Por nosotros lo hizo ¿qué? O sea, lo llevó a la cruz. Permitió que Él fuera a la cruz como si fuera un pecador, pero no lo fue. Para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Rectos, o justicia delante de Dios. Ahí está la justicia de Dios. En este versículo se lo voy a leer en otra versión. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Le voy a leer otra versión. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre Él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Wow. Digan gracias, Señor, porque por ti soy salvo. Escuchen esto. En estos días, mientras enseñábamos en la clase, di un ejemplo. Y yo sé que aquí hay abogados, o quizás un juez me esté escuchando. ¿Se imagina que usted sea un juez y te lleven a alguien ahí acusado de robar, y usted como juez le diga: mire, la multa por tu crimen son $1,000, y el pobre que está allá, que es pobre y por eso estaba robando, porque era pobre y se fue a robar, dice: bueno, está bien, reconozco mi delito, pero ¿cómo pago los $1,000 si no tengo nada? Entonces el juez, ¿qué hace? Saca la billetera y dice: está bien, yo sé que usted no tiene nada, no tiene cómo salir de la cárcel, no tienes $1,000, entonces yo como juez que te condeno, te doy los $1,000. Y usted dice: pastor, ¿y eso existe en la vida? Pues no sé, pero eso fue lo que Dios hizo. Como Dios vio que no podemos pagar por nuestros crímenes, el mismo Dios saca su cartera, hablándolo de una manera figurada, y nos da el pago. ¿Qué nos dio? Su Hijo Jesús. Dijo: mira, tome los $1,000 y pague la multa y váyase. El mismo juez que lo condena le da también ¿qué? El medio de salvación. ¡Wow! Esa es la justicia de Dios. Repitan conmigo: el mismo Dios santo que me condena, me da el medio para salvarme. ¡Wow, hermano! Esa es la justicia de Dios. Míreme usted que está allá en casa, o quizás usted es esclavo de una religión donde a toda hora te dicen que no haga esto y póngase esto, porque hay gente que, como no conoce esto, quiere ganarse el favor de Dios. Yo siempre les he dicho acá: si ustedes diezman y ofrendan, no crean que por eso ustedes se van a ganar el favor de Dios. Todo lo que hacemos, diezmar, ofrendar, ayunar, todo eso lo hacemos en son de agradecimiento, no en son de pago. Usted nunca podrá ganarse el favor de Dios por más que ayune. El religioso, ¿sabe qué hace el religioso? Ayuné 40 días y Dios me dio esto. Ellos quieren tener parte, ellos quieren sentirse en parte de la bendición. Digan conmigo: todo lo que recibimos es por gracia. ¿Cuántos lo reconocen? ¿Cuántos aquí han sido sanados de sus enfermedades? Por gracia. Porque lo creíste por fe, Él te dio la sanidad. Usted oró, ayunó, ofrendó. Eso jamás podría pagar tu milagro. Todo lo que hagas, si te vistes con pudor y modestia, mujeres, y le digo a las mujeres cristianas que sacan pecho porque se visten como las musulmanas, que solamente se dejan ver los ojos, porque hay mujeres que son así, se vanaglorian: es que yo sí visto como una piadosa. No se vanagloríe. Si usted se viste así, dile: Señor, esto lo hago como una ofrenda para ti, pero yo sé que ni siquiera mis vestidos me podrá hacer ganar mi salvación. ¿Está escuchando? Todo lo que hagas,
hágalo con amor y como una ofrenda de agradecimiento. Pero no lo hagas como para decir, por vestirme así es que me merezco el cielo. Escúcheme, usted que guarda el sábado, usted que dice, es que yo guardo el día de reposo, guárdelo. Pero no me venga a decir que quienes no lo guardan no van a ser salvos, porque guardar un día no te hace salvo. Si puedes guardar el día de reposo del viernes de las 3 de la tarde al sábado, guárdelo, deleítese, ore, ayune, busque a Dios, pero eso no te hace salvo. Porque hay gente que condena porque no guardamos el sábado o porque comemos un pedazo de cerdo. No, es que el cerdo es inmundo y gracias a Dios yo no como cerdo porque soy salvo. ¿Será que por comer o no comer cerdo nos salvamos o nos condenamos? Me invitaron a una casa y me dijeron, usted no se llama José. Entonces yo, ¿cómo me llamo? Usted se llama Joseph. ¿Qué? Si usted se quiere salvar es que usted es judío y solo los judíos son salvos. Así que tú eres judío y eres Joseph, no José. Le dije, mire hermano, yo soy más santanderiano que la arepa con caldo. Soy santanderiano de pura cepa. No me venga a decir que yo soy judío, hermano. Yo soy salvo no porque soy judío o no lo soy. Soy salvo porque he creído que Jesús murió por mí en la cruz y derramó su sangre, y esa sangre me injertó al árbol. ¡Gloria a Dios! Mire, perdóneme que predique, hermano, pero muchos de ustedes quizás los van a confundir. Y hay hermanos que se la pasan en las iglesias de los nazarenos, por ejemplo, donde te dicen, te tienes que vestir así, déjate crecer la barba porque tú eres judío. Y hasta te sacan una genealogía de tu apellido. Dicen, uy, sí, usted es judío. Y te cambian el nombre. Me lo quisieron cambiar a mí. Dije, no, déjeme como estoy, porque mi salvación no está que si me cambian el nombre o no. Mi salvación descansa en el sacrificio de Cristo. Si alguien está en una iglesia donde te hacen hacer cosas para tu salvación, corra. Se lo digo, corra de ahí, porque estás en una secta. Las sectas dicen, si tú no eres de mi iglesia, no tienes salvación. Si estás en una iglesia donde te dicen que ellos son los únicos y la última Coca-Cola del desierto, corra, porque eso es una secta. Las sectas creen que tienen la razón y que si van a otro lado o que si de repente no aceptan su doctrina, entonces están condenados. Señores, la iglesia del Señor no tiene nombre, simplemente iglesia del Señor. Los salvos seremos salvos no por nuestra conducta, ni por nuestra manera de vestir, ni porque diezmamos ni ofrendamos. Somos salvos porque creímos que Jesús murió por nosotros en la cruz, y lo creemos en el corazón, y esa fe nos transforma la vida. Nos saca la borrachera, nos saca las mentiras, y nos va transformando de gloria en gloria y de poder en poder. Ese es el salvo. Usted no es salvo porque pertenece a cierta iglesia. Ah, no, es que yo soy de tal iglesia, la única que fundó Cristo. Usted puede estar en medio de los salvos y aún condenado. Amigo que me ve y ustedes que están aquí, les hago una pregunta: ¿en quién descansa tu salvación? Con razón Martín Lutero, cuando leyó este versículo, hizo así. ¿Sabe por qué hizo así? Porque Martín Lutero luchaba todos los días para ganarse la salvación, y cuando supo que solamente era creyendo, descansó. Y se dio cuenta que por más esfuerzo que hacía, jamás podría superar las exigencias de un Dios santo. Cuando se encontró que el evangelio le reveló la justicia por fe, descansó y dijo: gracias, Dios, porque ahora sé que por creer en ti voy al cielo. Solo por fe, no necesito pagar absolutamente nada. ¿Cuántos están agradecidos porque es gratis? ¿Y sabe cómo termina el versículo? Por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe. ¿Qué significa? Que usted empieza creyendo
y termina creyendo. Usted todos los días tiene que permanecer en fe. Aunque Dios no te sane, aunque Dios no te dé lo que tú quieres, manténgase creyendo hasta el final. La grandeza de un cristiano no es ser cristiano, es terminar sus días como un cristiano. Dígale al que está a su lado, no pierda la fe. No, pero dígale con cara de 38 para que le crea. Amigo que me ve por cámara, no pierda la fe. Por más que vea malos testimonios, por más que tu pastor cometa pecado, por más que tu iglesia hayan errores, no pierda la fe, porque el justo por la fe vivirá. Manténgase creyendo en el sacrificio de Cristo. Deja que Él te limpie, te purifique. Aleluya. Para que el enemigo no haga de ti lo que a Él se le dé la gana. A su nombre. Yo siento que aquí hay personas que han perdido la fe. No la salvación, la fe. Cuando una persona pierde la fe, deja de orar. Ay, ¿para qué oro? Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Hoy el Señor aumenta tu fe para que sigas creyendo y esperando el día de la salvación. A su nombre. ¿Quién descansa al saber esto? Levante la mano. Descanse, hermano. Y un consejo que le doy: no critique a nadie. No condene a nadie porque no es de su iglesia o porque no se viste como usted. Cállese la boca. Usted no es quien para juzgar. Deje que el Señor haga la obra en cada uno conforme su voluntad. El mismo Dios que nos llama, Él nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Hay gente que usa las redes sociales y usa YouTube y usa un montón para criticar y hablar mal de los demás. No hable mal de nadie, hermano. Cuando usted es salvo, usted ama a su hermano. Y si lo ve en error, ora por él para que Dios le abra el entendimiento. Pero hay gente que le gusta difamar en YouTube y le gusta hablar mal del hermanito, de la hermanita, solo porque no hacen y no se visten como ellos, o no hacen o no oran como ellos. ¿Por qué? Porque esta gente descansa en eso. Ellos creen que su salvación es por eso. Nosotros creemos que nuestra salvación es por creer, por fe en Cristo Jesús.